Muy feliz instante santo. Continuamos en nuestro proceso de explorar hasta lo que nos permita el tiempo, de párrafo en párrafo, nuestro segundo monográfico, ¿qué es la salvación? Que es el monográfico que rige este conjunto de lecciones que estamos en desarrollo. Hoy corresponde al párrafo 3, un párrafo muy importante porque además matiza algunos elementos importantísimos en nuestra práctica como estudiantes de un curso de milagros y como personas pues que nos querramos acercar a esta enseñanza no dualista y apofática y que nos permita efectivamente comprender en términos más sencillos y prácticos de qué va realmente, en este caso, la salvación. Nos dice Jesús en el párrafo 3. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios donde su palabra está escrita con las ofrendas de tu perdón, depositadas ante Él y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Esta es una cita que en lo particular a mí siento y me hace pensar y sentir en nuestros hábitos de entrega al Espíritu Santo, en cómo efectivamente nos relacionamos con el Espíritu, cómo nos comunicamos con el Espíritu y cómo realizamos realmente el proceso del perdón. Cuando dice que la salvación es un deshacer porque no hace nada, entonces es como, bueno, ¿cómo es que es un deshacer? Deshace, pero al mismo tiempo no hace nada. La aclaratoria nos viene, ¿verdad?, al no apoyar el mundo de sueños y de malicias. Y fijémonos bien, supongamos que tengo un dolor en las rodillas. A partir de lo que en el mundo de las formas ha ido avanzando a nivel de la ciencia, cada vez se determina con evidencias científicas el valor de la mente, el valor del pensamiento en los procesos de ausencia de salud. Y cada parte del cuerpo, pues, es una estructura de comunicación. Es un hilo de comunicación que nos está mostrando no el consciente, sino el inconsciente. Entonces tengo dolor en las rodillas, por la razón que sea, porque me caí, porque me golpeé, porque me exigí mucho en la clase del gym, por las razones que sean. En la molestia en las rodillas me afecta la calidad de mi movilidad y esto a su vez me hace sentir incómoda. Entonces vengo donde el Espíritu Santo o voy y le pido al Espíritu Santo, yo te entrego estas rodillas, corrige mis rodillas, te entrego los dolores que tengo en estas rodillas. Y bueno, pasan los días. Pueda que la acción de la entrega me genere un poco de calma porque, bueno, le entregué mi carga de las rodillas al Espíritu Santo. Pero sucede que yo no estoy entregando lo que realmente debo entregar. Porque una de las cosas que nos muestra un curso de milagros es que el cuerpo finalmente es neutro. De manera tal que tiene el significado que yo le doy. Si yo entrego el síntoma, mis malestares y mis incomodidades en mis rodillas van a seguir allí. Debo ir a esa parte de mi mente, hurgar, curucutear, ¿sabes? Ir a ese punto donde la idea de rodillas las diseñé, las fabriqué en mi mente
en el hecho de que, uno, ellas podían doler. Y dos, incluso el reconocimiento, porque puede suceder que teniendo la posibilidad de llegar a la causa, no quiera esa causa, porque si llego a la causa, voy a adentrarme en unas posibilidades de experiencia de no conocidas. Y le tema al despojo de la idea de rodillas dolorosas o rodillas que por alguna circunstancia deban doler, porque es una idea, el dolor está en la mente, ¿verdad? Le temo ese despojo porque he hecho de eso parte de mi identidad, parte de mi identidad. E incluso puede venir la amiga, la compañera, el compañero, el médico, tratante incluso y me diga y me pregunte en qué has estado pensando cuando tuviste la situación que se produjo los dolores en tu rodilla y yo parta de la premisa que eso no tiene nada que ver, pero le estoy pidiendo al Espíritu Santo que se haga cargo de mis rodillas. Y no es esa la entrega. La entrega al Espíritu Santo es el que podamos efectivamente revisar nuestra idea causa para poderlo entregar al Espíritu. Lo que hemos podido encontrar en ese curucutear. Siempre uso la imagen del repollo y pueda que solo haya logrado encontrar un aspecto de la causa, pero ese aspecto de la causa lo entrego al Espíritu Santo en esa rendición de hazlo tú por mí, corrígelo tú por mí, reinterprétalo tú por mí y ya comienzo. Probablemente no haya calma en el dolor de las rodillas, pero la experiencia mental del dolor, que es donde se da el dolor, es donde va a haber el cambio. Por eso es que la salvación es un deshacimiento y es la garantía, incluso dice que de esta manera las ilusiones desaparecen, porque el cuerpo es una ilusión, el cuerpo forma parte de toda la ilusión que se ha fabricado. Entonces, lo que duele es una idea que yo tengo de dolor, de que si hago tal o cual cosa o pasa algo, pero que finalmente es una fabricación mía, ¿verdad? Mis rodillas podrían doler. Entonces no es el dolor per se lo que voy a entregar al Espíritu Santo. Inicialmente es mi idea del dolor. Y en ese ir revisando de la mano del Espíritu, muéstrame la causa verdadera del por qué llegué a fabricarme esta idea de dolor en las rodillas, independientemente de qué pasa en el cuerpo. Sí, es retador, muy retador, pero ¿quieres experienciar la salvación verdadera? Entonces toca empoderarnos en el sentido de tener la determinación de dar fin a la ilusión, a la ilusión. Que mientras estemos en este plano, fíjense, mientras estemos en este plano, efectivamente, nuestro cuerpo le podemos atribuir la función de ser un instrumento del espíritu, un instrumento de comunicación del espíritu. Y evidentemente en él pues se va a transmitir nuestra relación con el espíritu, nuestro vínculo con el espíritu. Por eso la curación es en la mente, no es en el cuerpo. Y es allí donde tiene fuerza esa lección 136. La enfermedad es un ataque contra la verdad. Hoy confiemos en la salvación real y genuina que nos ofrece Jesús. Bienvenidos a continuar este proceso, este viaje interno
hacia este monográfico ¿Qué es la salvación? Hablaremos en esta oportunidad en respecto del párrafo número 3, que nos dice Jesús: la salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar al mundo de sueños y de malicias. De este modo, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Ya hemos dicho en otras oportunidades, un curso de milagros es una enseñanza del no dualismo puro. Es una enseñanza cuando nos dice que la salvación es un deshacer porque no hace nada. Al no prestarle atención a la ilusión. Siento que nuestro Padre, nuestra fuente, es eterna, es infinita, inmutable, inconmensurable, inmanente. Siendo que es así, ¿cómo puede ser su hijo? Si una parte de la mente de su hijo forjó un sueño de exilio, y es en ese sueño de exilio donde solo se puede experienciar la finitud, lo limitado, entonces efectivamente la salvación no es sacarnos de un lugar a otro. La salvación consiste en que al no prestarle atención a esa diminuta y alocada idea donde se forjó el tiempo como la gran alfombra en la que el espacio y el tiempo ponían límites y daban sentido a esa idea en ese proceso que vivió el Hijo al forjar lo opuesto al Padre, lo opuesto incluso a sí mismo. Y dijo, ok, mi Padre me ha dotado de la capacidad de crear, de co-crear junto a Él, de ser extensión, pero yo quiero hacerlo distinto a como es Él y como Él me hizo a mí. Entonces allí es donde acariciamos la posibilidad de que nuestra idea, o sea, creer que nuestra mente pueda cambiar lo que Dios creó. Y eso es tan solo una idea. Porque lo único real y cierto es que nada real puede ser amenazado. Al no haber amenaza, no hay percepción de amenaza, es porque no hay proyección de imágenes ni ideas de otros, de separación. Solo Dios existe y no existe nada más. Nosotros somos su extensión. Nuestra mente, cuando se alinea a Él, de la teoría a la práctica, cuando atisbo pensamientos amorosos, pero no pensamientos amorosos egoístas del falso y del amor especial, en que quiero que a mi hija le vaya bien, quiero que mi hijo progrese, quiero que, ya va, lo que quiero para mi hijo, para mi hija, por ejemplo, para mi padre, para mi madre, tendría que ser exactamente lo que quiera para todos los padres y para todos los hijos. Porque el bien de uno, la felicidad de uno, tiene que ser en nuestra idea de ese pensamiento amoroso, desde esa conciencia de amor, el bien para todos. No hay espacio para la exclusión de nada ni de nadie. Por eso es que la salvación es un deshacer. Como no le da importancia a ese sueño de exilio y a todas las variantes de esa idea de separación, que finalmente es el único problema, entre comillas problema, entonces evidentemente retomamos nuestra verdadera identidad. Por eso es que cuando confiamos plenamente
en que nada real puede ser amenazado, no existe otro, no existe nadie en contraposición, acusándome, juzgándome, no estoy juzgando, nada ni nadie puede alterar lo que Dios hizo. ¿Qué es lo que encuentro, pues? La ofrenda del perdón en ese altar donde solo yace la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no son letras, no son jeroglíficos. La palabra de Dios es simplemente ese patrón de pensamiento del Padre en el que solo el amor es. La cualidad más precisa del Padre, ¿cuál es? El amor. Y fijémonos lo que nos dice Jesús en la introducción, cuando nos dice, esto es un curso de milagros, es un curso obligatorio. Y más adelante nos dice que nosotros podemos elegimos el momento en que decidimos aprender el contenido de este curso, porque todo lo que está aquí es la tarea que como humanos que nosotros necesitamos hacer. Él no pretende enseñarnos el significado del amor, sino correr todos los obstáculos que nos impiden la experiencia del amor, el cual es nuestra herencia natural, que el amor no admite opuestos y que el amor es omniabarcante. Wow. Cuando nosotros nos destinamos a amar de manera especial, lo estamos haciendo a través de una percepción de opuestos. Y para que esos opuestos puedan ser opuestos, están impregnados de culpabilidad, de ira, están impregnados de miedo y por supuesto de una autopercepción pecaminosa. Entonces, este párrafo 3 nos está pidiendo simplemente que a esas percepciones ilusorias de malicia, simplemente recordar que son solo la consecuencia de una idea, que lo que le da vida a esa idea es mi creencia en esa idea. Si yo creo en esa idea, lo materializo. Entonces, lo que tenemos es que, a través del perdón, salir de la creencia en esa idea de separación. Y de esta manera estaremos, entre comillas, materializando la salvación. Muy feliz instante santo.